Capítulo 2. Aquel mismo mes de septiembre, en Ohio, a 320 kilómetros al noreste, un menudo y anciano caballero salió en su automóvil hacia Huffman Prairie, como ya había hecho otra vez ese verano después de recibir invitación de los Wright para presenciar sus progresos. Era Amos Ives Root, de la ciudad de Medina, al sur de Cleveland. Siempre pulcro en el vestir y con barba blanca corta y bien cuidada, no medía más de 1,60 metros. Pero su vigor y su curiosidad eran verdaderamente grandes. Nada escapaba a sus brillantes ojos de color avellana. Nacido en una cabaña de troncos en 1869, cuando tenía 30 años había abierto su propia empresa de fabricación y venta de suministros para la apicultura, y poco tiempo después todos le conocían como el hombre abeja de Ohio. A los 64 años era muy rico, estaba felizmente casado, era padre de 5 hijos y orgulloso abuelo, y tenía todo el tiempo del mundo para dedicarlo a sus muy diversos intereses. Como decía el periódico del condado de Medina, Amos Root rebosaba energía y tenía un deseo permanente de ver girar ruedas. Le encantaban los relojes, los molinos, las bicicletas, las máquinas de todo tipo y, sobre todo, su Oldsmobile Runabout. Casi nunca estaba más contento que cuando salía con él a la carretera en cualquier estación del año. Aunque en cierto modo me gustan los caballos, escribió, no me divierte cuidarlos. No me gusta el olor de los establos. No me gusta tener que limpiar el caballo cada mañana y no me gusta engancharlo en invierno. Lleva tiempo enganchar un caballo, el coche, en cambio, arranca al instante. Nunca se cansa, llega más rápido que ningún caballo. En cuanto al Oldsmobile, le gustaba decir, por $350 costaba menos que un caballo y un carruaje. De honda religiosidad, era catequista y activo seguidor del Movimiento por la Templanza 10, y le gustaba llevar sus opiniones e ideas sobre estos temas y muchos otros a la columna que escribía para Gleaning in Biculture, la revista profesional de apicultura de Root, su empresa. De entre todas las personas, sería él, el hombre abeja de Ohio, el primero en reconocer el genio de los Wright y la trascendencia de su máquina voladora. Describió en detalle lo que había visto en Huffman Prairie, más aún, lo describió con exactitud. Al final no fueron los periódicos de Dayton los que dieron la noticia, ni el Chicago Tribune ni el New York Times ni la publicación científica American, sino la revista Gleaning in Biculture de Amos Root. Había iniciado correspondencia con los Wright en febrero. Espero me disculpen, amigos, por tomarme la libertad de dirigirme a ustedes. Déjenme decirles brevemente que llevo toda la vida con la idea metida en la cabeza de que si una máquina vuela, lo hará por el mismo principio por el que vuela una cometa. Le encantaría ver sus experimentos, siguió diciendo, y prometió no copiar ninguna de sus ideas. En respuesta, los hermanos le habían prometido avisarle cuando su nueva máquina estuviera lista para probarla. Pasó toda la primavera y ya llegado el verano, aún a la espera de su mensaje, Root volvió a escribirles. Por favor, discúlpenme, amigos, pero deseo tanto ver esa aeronave que me paso las noches casi en blanco. Cuando a mitad de agosto por fin recibió el mensaje, salió inmediatamente hacia Dayton en su Runabout, un viaje de no poca incertidumbre, dado el estado de las carreteras por entonces. Aunque había estado allí cuando la máquina de los Wright no funcionaba bien, o al menos, no como ellos deseaban, el espectáculo del vuelo fue para Root uno de los momentos álgidos de mi vida, les aseguró agradecido. Había prometido no contar nada de lo que presenciara en Huffman Prairie en ningún escrito publicado en su Gleaning in Biculture, fiel a su palabra, solo relató su aventura automovilística. En mi reciente viaje de 640 kilómetros por todo Ohio, escribió, pasé por Ashland, Mansfield, Marion, Delaware, Marysville, Springfield, Dayton, tantas ciudades distintas en tan poco tiempo que casi no me acuerdo de cuál es cuál. Había intentado, en vano, no matar a ningún pollo de los muchos que había en mitad de la carretera ni asustar a ningún caballo. Cada 16 o 24 kilómetros tenía que echar agua fresca al motor, afirmó, y allí donde parara a coger agua o gasolina, se formaba un corro de curiosos. Después pasó a describir las calles destrozadas y las pistas de tierra que vio por el camino, y al final, sin poder resistirse, añadió:
Y, a propósito, estamos superando, por lo menos hasta cierto punto, no solo las pistas de tierra, sino toda clase de carreteras, ya puede subirse por los aires y no me estoy refiriendo al globo aerostático. Pero no me han dado aún la libertad para contar todo lo que sé sobre este asunto. La segunda semana de septiembre recibió otro mensaje de los Wright que volviera sin demora. Llegó a Dayton el martes 20 de septiembre de 1904, el día que Wilbur iba a intentar algo que no se había hecho nunca antes en la historia del mundo, describiría una circunferencia completa en el aire en una máquina a motor. Aún convaleciente del golpe de agosto, Orville estaba a un lado, mirando con Ruth y Charlie Taylor. Al parecer, nadie más se había presentado en Huffman Prairie. Dios, en su infinita misericordia, me ha dejado prestar el servicio de recibir y presentar al mundo entero un invento que puede desbancar al coche eléctrico, al automóvil, y bien puede ocupar un lugar junto al teléfono y la telegrafía sin hilos. Así empezaba Ruth su testimonio. Pero antes de describir lo acaecido, recalcó que los Wright no eran de los que solo aman la maquinaria, sino que les interesan los últimos avances de la ciencia y el arte. Le había dejado, atónito, el alcance de su biblioteca y percibir, en su conversación, que estaban totalmente versados no solo en el conocimiento de hoy en día, sino en todos los estudios del pasado. Mencionando esto en su escrito, fue el primero en reconocer que la valía de Wilbur y Orville era mucho mayor de lo que nadie imaginaba, ni siquiera los relativamente pocos que alguna vez se pararon a pensar en todo ello. No eran otro Darius Green, subrayó Ruth, sino exploradores de la ciencia que, por su contribución al mundo, podían compararse a Colón cuando descubrió América. En su crónica del 20 de septiembre contó que Wilbur ocupó su sitio tumbándose para ofrecer menos resistencia al viento, calentó el motor, que cogió velocidad y, con todo ya preparado, se accionó una especie de trampa, la catapulta y la máquina de pronto estaba en el aire. El avión voló bajo, sin llegar a elevarse más de 6 u 8 metros sobre el suelo. La velocidad me sorprendió y la maravillosa fuerza de elevación me dejó atónito. La máquina giró, volviendo directamente hacia él, con un sentimiento muy parecido al que expresó John T. Daniels después de ver el primer vuelo en Kitty Hawk, escribió. Cuando por primera vez giró dibujando aquel círculo y se acercó al punto de partida, yo estaba justo frente al avión, y me dije entonces, y aún lo creo, que fue una de las visiones más grandiosas, si no la más grandiosa, de toda mi vida. El avión todavía volaba abajo, y Orville, que estaba en pie junto a Ruth, le instó a hacerse a un lado por temor a que la máquina pudiera descender súbitamente. Para Ruth, el aterrizaje del avión fue igual de asombroso. Cuando apagan el motor, el aparato baja al suelo con toda suavidad, tomando tierra sobre lo que parece un par de patines de trineo ligeros. Los patines se deslizan por la superficie de hierba acaso algo más de 5 metros. Cada vez que hay que reducir la velocidad para bajar, suben el morro de la máquina y ésta se eleva hasta agotar el impulso, y entonces, si se maneja bien, pueden hacerla aterrizar liviana como una pluma. El buen manejo era impresionante. No era solo una máquina singular, escribió, sino que, probablemente, nadie aparte de esta pareja de hermanos ha aprendido el arte de controlarla. Cuando Colón descubrió América, no sabía qué consecuencias tendría aquello, escribió Ruth para cerrar su relato, ni su más ferviente seguidor lo habría adivinado. Del mismo modo, estos dos hermanos seguramente ni siquiera han empezado a vislumbrar lo que traerá su descubrimiento a los hijos de los hombres. Por lo que respecta a Huffman Prairie, a partir de entonces fue terreno histórico. Aquí el hombre y su máquina habían aprendido a volar, de un modo muy similar al de una cría de pájaro que sale del nido y aprende a usar sus alas practicando. Ruth imaginaba una era maravillosa en el futuro próximo cuando no tendremos que preocuparnos de carreteras ni de vías de ferrocarril, puentes, etc. con el enorme gasto que suponen. Gracias a estas máquinas podremos decir adiós a todas esas cosas. Despejado de obstáculos, el aire de Dios, que se extiende sobre toda la faz de la tierra, y quizá en capas de muchos kilómetros por encima de nosotros, es nuestro campo de entrenamiento.
Cuando veáis una de estas bellas naves navegar sobre vuestras cabezas y tal vez sobre vuestras casas, y espero que sea dentro de poco, ya veremos si no coincidís conmigo en que la máquina voladora está entre los dones de Dios más preciados y beneficiosos. En diciembre, Amos Rudd volvió a Dayton, esta vez en tranvía, y se reunió con los Wright en el N-grado 7 de Hawthorne para leerles en voz alta lo que había escrito antes de publicarlo. Era el último paso para garantizar su exactitud, y al parecer todo fue bien. No se sabe qué cambios sugirieron los Wright, si es que sugirieron alguno, o qué comentarios pudieron hacer. ¿Por qué depositaron esa confianza en Rudd? Nunca lo explicaron. Pero está claro que tenían mucho en común. También a él, en los comienzos de su empresa de apicultura, lo tomaban por chiflado. Había triunfado a base de ideas y de aplicación al estudio. Y es importante que desde su primera visita de agosto había sido fiel a su palabra y estaba dispuesto a cooperar cuanto pudiera para componer escritos ajustados a los hechos. Al igual que el padre de los Wright, era un hombre de fuertes convicciones religiosas y la aprobación del obispo tuvo su importancia. Milton Wright escribió en su diario: "El señor Rudd parece todo un caballero". Wilbur y Orville, quizá por encima de todo, notaron desde su primer encuentro con Rudd que su consideración hacia ellos era totalmente sincera y que tenía tanta fe en la posibilidad del vuelo humano como ellos. En enero de 1905, nada más aparecer su artículo en Gleaning Silviculture, Rudd envió una copia al director de Scientific American, autorizándole a reimprimirlo sin coste alguno. El director no le hizo caso. Sin embargo, en el artículo "El aeroplano de los Wright y sus legendarias actuaciones", que salió un año entero después, esa revista decidió arrojar todavía más sombras. Si esos experimentos tan sensacionales y tremendamente trascendentales se están llevando a cabo en una parte del país no tan remota, y se trata de un asunto del mayor interés para casi todo el mundo, es posible creer que el intrépido reportero estadounidense que, como todos sabemos, es capaz de bajar por la chimenea si le cierran la puerta en la cara, no hubiera confirmado y publicado todo sobre ellos hace mucho. Resulta obvio que la idea de que Amos Rudd fuera el intrépido reportero no le entraba en la cabeza al director. Por su parte, los hermanos no querían enfadarse ni hacer manifestaciones. "Si no confían en nuestra palabra y en la de tantos testigos", escribió Wilbur, "no creemos que vayan a convencerse hasta vernos volar con sus propios ojos". Capítulo 3. En octubre, un mes después de la visita de Amos Rudd, llegó la primera señal evidente de que aunque la prensa estadounidense y el gobierno de los Estados Unidos no tuvieran interés, había países al otro lado del Atlántico que sí lo tenían. Un oficial de la sección de globos aerostáticos del ejército británico, el teniente coronel John Edward Capper, se presentó en Dayton y no dudó en comunicar a los hermanos que había ido a instancias de su gobierno. Reacios a llevarlo con ellos a Huffman Prairie al momento, sí le mostraron en cambio fotografías de vuelos recientes. Sin embargo, más que ninguna otra cosa, fueron ellos lo que sorprendió al visitante, quien los instó a remitir una propuesta al gobierno británico para la venta del Flyer 2. Ellos no querían aceptar, en parte porque no estábamos preparados para empezar a pensar en qué hacer con nuestra criatura, ahora que la habíamos tenido, confió Wilbur a Octave Chanute. Además, eran estadounidenses y amaban a su patria, les daría vergüenza habérselo ofrecido a un gobierno extranjero sin dar primero una oportunidad a su propio país. El 9 de noviembre, para celebrar la rotunda victoria electoral del presidente Theodore Roosevelt, Wilbur dio casi 4 vueltas al prado de Huffman Prairie volando en círculos. Más tarde, el tercer día del nuevo año de 1905, se dirigió al republicano Robert Enbien, congresista local recién elegido, para explicarle la situación. Enbien le sugirió que redactara una propuesta para el secretario de guerra William Howard Taft. La carta, fechada el 18 de enero y firmada por Wilbur y Orville, afirmaba que su trabajo de los últimos 5 años había dado como fruto una máquina voladora que no solo vuela por el aire a gran velocidad, sino que también aterriza sin estrellarse. Durante 1904 habían hecho 105 vuelos.
Habían volado en línea recta, en círculos, describiendo sinuosas eses, en calma y con fuertes vientos, y habían llevado el vuelo a un punto en que podía ser de gran utilidad práctica en diversas funciones como reconocer el terreno y llevar mensajes en tiempos de guerra. El congresista Envien remitió la carta al Departamento de Guerra. De allí pasó a la Junta de Artillería y Fortificaciones, el mismo organismo que había visto cómo los $50.000 que aportó a Samuel Langley se quedaron en nada. El congresista Envien recibió como respuesta un documento oficial de negativa de la Junta con fecha de 26 de enero explicando que las solicitudes de asignaciones para experimentos de vuelo a motor eran tan numerosas que, antes de nada, había de organizar una prueba operativa del aparato en cuestión sin cargo a los Estados Unidos, y la Junta deducía de la carta de Wilbur y Orville que su máquina todavía no había alcanzado esa fase. Era una respuesta tipo que pasaba por alto que en ningún momento los Wright pedían apoyo económico. Puede que el fracaso de Langley explicara las reservas de la Junta a la hora de volver a comprometerse con la aviación experimental. O quizá fuera mera ineptitud burocrática. Tal vez las afirmaciones de los Wright sobre su Flyer, como tantas otras propuestas excéntricas, les parecieron demasiado absurdas para tomarlas en serio. Para Wilbur y Orville, fue el rotundo rechazo que al parecer se esperaban. Nos hemos tomado la molestia de que la oportunidad llame de forma clara y sonora a la puerta del Departamento de Guerra, dijo Wilbur a Octave Chanute. Durante años, nuestra práctica comercial ha sido vender a quien quisiera comprar, sin imponer a nadie productos que no desea. Si el gobierno estadounidense ha decidido no gastar más dinero en máquinas voladoras hasta que su utilidad práctica se haya probado en el extranjero, lo lamentamos, pues nosotros no podemos objetar, quienes deciden son ellos. Los hermanos ya habían escrito al coronel Camper para comunicarle que estaban dispuestos a presentar una propuesta en Inglaterra. La oficina de guerra británica contestó enseguida y así se inició la correspondencia oficial. Como siempre, no había tiempo que perder. El trabajo prosiguió. El nuevo Flyer 3 de 1905 estaba en camino, una máquina de utilidad práctica como decían los Wright. De hecho, el Flyer 3 iba a ser el primer aeroplano de uso práctico de la historia. Siempre estaban consultando ideas entre ellos y con Charlie Taylor, no dejaban de hacerlo mientras trabajaban en el taller o en Huffman Prairie entre prueba y prueba, dentro de la caseta o en los trayectos en tranvía. La fascinación por las aves siguió siendo la misma. Aunque Ohio no ofrecía nada comparable a las multitudinarias bandadas de alcatraces, gaviotas y buitres de los cielos de Outer Banks, tenía cuervos en abundancia. En un lenguaje que pocos podían comprender ni valorar, Wilbur escribió a Octave Chanute. La potencia que consume un pájaro o una máquina voladora se calcula con la fórmula PV/AC, donde P igual a peso, V igual a velocidad, A igual a radio de giro y coeficiente de sustentación, y C igual a eficiencia de las palas de hélice. En el caso de un cuervo que vuele a la velocidad de 35 pies por segundo, o lo que es lo mismo, 2100 pies por minuto, si fijamos el valor de A en 8, y el de C en 0,75, tenemos que la potencia consumida para un peso de 1 kilogramo será 1 por 2100, 8 por 0,75 igual a 350 pies lb por cada libra de peso. El valor mínimo de A puede hacerse independiente de la velocidad regulando el tamaño de las alas. El valor de C se refiere al límite práctico de la eficiencia de las palas en condiciones atmosféricas normales, y no veo razón para creer que las alas sean más eficientes que las palas, así como las hélices no. Es indiscutible que las aves desarrollan una potencia muchas veces mayor por libra de peso que la de nuestro Flyer. Si imaginan la distancia que necesita un pájaro pequeño para coger su velocidad punta, digamos 50 pies por hora, y luego calculan la potencia necesaria para acelerar su peso a esta velocidad, creo que quedarán asombrados. Y siempre había más y más que aprender y en lo que pensar. La construcción del nuevo Flyer 3 era más recia que la de sus predecesores y su motor más potente, nada menos que 25 caballos de potencia. El timón doble ahora era más grande, el área del ala un poco más pequeña y sus bordes de ataque más efectivos.
Pero esta vez las mejoras, insistían los hermanos, eran consecuencia ante todo de un diseño más científico y de cambios en los métodos para equilibrar y dirigir. La modificación más importante fue adelantar el timón delantero aún más para mejorar el control longitudinal, el cabeceo del morro a la cola. Habían descubierto que podían remediar casi todos sus problemas inclinando un poco el morro de la máquina para recuperar velocidad en vuelo. Los mejores réditos del trabajo, decían, siempre resultan de invertir en conocimiento, no en potencia. Las pruebas de vuelo que arrancaron en junio dejaron claro que las mejoras realmente lo eran. Además, ninguno de los dos pilotos estaba oxidado. En un grave conato de accidente del 28 de septiembre que contó Orville, rodeaba la Gran Acacia Negra cuando un ala empezó a elevarse de pronto y la máquina se detuvo. El tripulante, nada entusiasmado con la idea de aterrizar en un árbol de espinas, intentó llegar al suelo. El ala izquierda golpeó el árbol a la altura de 3 o 3,5 metros y tronchó varias ramas, pero Orville dejó que el avión descendiera por un instante y así pudo volver a subir el morro y remontar el vuelo que ya había cubierto 10 kilómetros y proseguir hasta el punto de partida. La lección aprendida fue otro paso adelante, el breve descenso había restaurado la velocidad necesaria para aumentar la elevación y enderezar el efecto del alabeo. Para entonces, Wilbur había volado 18 kilómetros de una tacada, Orville 19 y luego 15. Ambos pensaban que el Flyer 3 con sus mejoras era un paso adelante tan grande como lo había sido el Flyer y en Kitty Hawk. Fue en Huffman Prairie aquel verano y otoño de 1905 cuando los hermanos, por medio de ensayos y modificaciones, realmente aprendieron a volar. Además, como al fin tenían un avión fiable, también pudieron permitirse divertirse con su logro. Podían disfrutar de la experiencia de volar por los aires en una máquina a motor como nadie antes. Y ambos intentaron poner la experiencia en palabras. Cuando, después de los primeros minutos, ves que todo el mecanismo funciona a la perfección, dijo Wilbur después, la sensación es tan intensa y placentera que casi no puede describirse. Nadie que no lo haya experimentado la conoce, es cumplir el sueño de tanta gente de flotar en el aire. Sobre todo, es una sensación de paz absoluta, mezclada con la emoción que tensa al máximo cada nervio, si es que tal mezcla puede concebirse. Desde el aire, escribió Orville, el suelo se convertía en un borrón, pero cuando el avión se elevaba más, los objetos allá abajo se distinguían mejor. A la altura de 30 metros, apenas sientes movimiento alguno, salvo el viento que te da en la cara. Si no tomaras la precaución de atarte el sombrero antes de empezar, probablemente ya lo habrías perdido para ese momento. El tripulante mueve una palanca, el ala derecha se eleva y la máquina se inclina a la izquierda. El giro es muy cerrado, y sin embargo no tienes la sensación de salir despedido del asiento, como si sucede tantas veces en automóvil y tren. Al volver derecho al punto de partida, ahora los objetos del suelo parecen moverse mucho más rápidamente, aunque no percibas cambios en la fuerza del viento en tu cara. Entonces es cuando sabes que estás desplazándote con el viento. Cuando se acerca al punto de partida, el tripulante detiene el motor todavía a buena altura en el aire. La máquina reduce su velocidad en ángulo oblicuo con el suelo, y después de deslizarse de 15 a 30 metros, se detiene. Aunque en muchos aterrizajes avanza a la velocidad de 1,5 kilómetros por minuto, no sientes ningún golpe y en realidad no sabes el momento exacto en que toca por primera vez el suelo. El motor, muy cerca de ti, hace un ruido casi ensordecedor durante todo el vuelo, pero con la emoción no lo notas hasta que se para. A estas alturas, los hermanos animaban abiertamente a familia y amigos a ir hasta allí para ver el espectáculo. El obispo Wright y Catharine, Lorin y su esposa e hijos, y unos 17 amigos y vecinos fueron en tranvía o automóvil, muchos de ellos fueron más de una vez. Los vecinos de al lado, John Fate y su hijo George, estaban entre ellos. Torrance Huffman, que ya no era incrédulo, se llevó a 3 de sus hijos. Charles Webert fue a mirar, como el tendero Frank Cale y el farmacéutico W. C. Foods, cuyos establecimientos estaban junto a la tienda de bicicletas de West 3rd Street,
y Frank Hamburger, el ferretero cuyas existencias Wilbur y Orville habían ayudado a salvar de la inundación de 1898. La tarde del 5 de octubre de 1905, ante más de una docena de testigos, Wilbur dio 29 vueltas al pasto, aterrizando solo al acabarse la gasolina. He visto a Wilbur hacer un vuelo de 38 kilómetros en 38 minutos y 4 segundos, escribió el obispo. En realidad, ese vuelo era con mucha diferencia el más largo hasta el momento, más que los 160 vuelos de los 3 años anteriores juntos. Para cuando el experimento terminó, los hermanos habían hecho 105 arranques en Huffman Prairie y creían llegado el momento de sacar su creación, el Flyer 3, al mercado.